Hola, soy Jorge Yaguno, profesor en el IPADE en las áreas de factor humano y análisis de decisiones, y hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo tiene muchas expresiones. Genéricamente entendemos que es una emoción que se percibe ante una posible amenaza, pero se manifiesta de diferentes formas, grados, tiene dimensiones. En un extremo más simple apenas es un resquemor, una cierta duda ante lo que puede pasar, pero en grados más avanzados se convierte en padecimientos que ya están tipificados en todo el tema de la salud mental, como la depresión, la angustia, etc. Vamos a hablar un poco del miedo, vamos a hablar de cómo se enfrenta y cómo podemos clasificar. Para empezar, recuerde hace algunos años, tenía un buen amigo en la época de la preparatoria que antes de hacer cualquier estupidez solía decir, si no hay peligro no hay emoción. Y se refería a que esta situación de hacer algo pues un poquito absurdo, imprudente, pues despierta en nosotros una emoción pues, en el sentido parecida al miedo. La duda sobre lo que puede pasar, lo que puede salir mal. Siempre ante una realidad que no estamos acostumbrados, el primer disparo de la mente es la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esta situación nueva en la que me enfrento? Si esta situación se emparenta con otras que he vivido y que me han resultado dañinas o que han resultado en algún sentido no adecuadas, entonces puedo empezar a generar una cosa que se llama temor. Temor porque ya existe una cierta percepción de que puede haber un daño potencial. Una vez que se materializa esta realidad y que efectivamente hemos comprobado que nos duele, nos hace daño, nos genera inconformidad, cuando tenemos que volver a enfrentarla es cuando empezamos a sentir esta percepción de miedo ante esta situación ya muy concreta. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona le dicen de pronto que su jefe actual se ha ido de la empresa y viene un jefe nuevo. Oye, pues bien, ¿y qué tal? Pues es tal persona, viene de nuestra corporación, la filial que está en Brasil y viene ahora a dirigir acá. Pues no hay ninguna información, hay la duda sincera sobre qué será, cómo vendrá esta persona, cómo será el tema. De pronto alguien empieza a sacar comentarios de Radio Pasillo y te dice, oye, pues parece que fue muy duro allá. Oye, entiendo que hubo un recorte muy importante, me parece que pues tiene un carácter más o menos firme y de pronto puede ser un poco visceral. Estas cosas, pues aunque sea finalmente Radio Pasillo, voces informales, pues comienzan a generar en nosotros una expectativa de una posible amenaza. Y entonces comienza un temor. ¿Cómo será? ¿Cómo voy a quedar yo ante este nuevo jefe que viene para acá? Una vez que viene y tenemos la primera junta con él, en el área, y que verdaderamente expresa pues, que es una persona quizás de un carácter que nos resulta pues esto apabullante, amenazante, etc. Las siguientes veces que tenemos que verlo, si en la junta en particular recibía algún tipo de regaño por su parte, en las siguientes juntas empiezo ya a manifestar un miedo antes de entrar. Ya lo conozco, ya sé cómo es, ya percibo. Se usa mucho la frase sobre el miedo a lo desconocido. En realidad eso es un temor. El miedo se enfoca sobre algo concreto, una experiencia que ya tenemos registrada y sobre la cual tenemos capacidad de hacer balance. ¿Qué sucede cuando el miedo se exacerba? ¿Qué pasa cuando este miedo empieza a volverse algo que se sale de control, al menos de mi capacidad, mi percepción de poderlo manejar? Aquí pasa un fenómeno muy interesante porque viene una disyunción. Si el miedo se convierte de pronto en una situación puntual, explosiva, que no puedo manejar, viene lo que llamamos el pánico. Pánico tiene que ver con una reacción donde la voluntad y la inteligencia quedan completamente rebasadas por el descargo emocional. Es decir, la mente se apaga y lo que sucede es un instinto de supervivencia. Es lo que encontramos de pronto cuando hay fenómenos de fuego en un lugar público y la gente empieza a correr y empieza a hacer cosas pues, que no son racionales por tratar de escapar. Eso es el pánico. En la empresa, el ataque de pánico viene cuando la persona, sumida en una situación de miedo constante, ante una percepción de posible salida de la empresa, y se siente en ese sentido atrapado ante una realidad en la cual percibe un daño potencial enorme, pero no sabe cómo manejarlo, no tiene cómo enfrentarlo, de pronto puede tener un ataque de pánico que paraliza, que puede generar de pronto comportamientos que los demás no entienden. Venir a la oficina vestido de maneras raras, o de pronto ponerse a gritar, tener como explosiones emocionales. Esto lo que nos está revelando es una realidad interior que está descompuesta, que está fracturada. Y vale la pena comenzar un proceso para enfrentar este pánico, estos ataques de pánico que está la gente enfrentando. Pero puede tener una segunda alternativa, que es cuando hemos logrado modularlo, ya no se convierte en un ataque explosivo puntual, sino es una sensación permanente. Ya no es como el miedo a tengo junta mañana con esta persona
a la que le tengo miedo y por lo tanto pues ya estoy empezando a experimentar dolor de estómago y tal. Muy semejante al estudiante que tiene el examen enfrente, pues que siente esa situación personal, física. El miedo es así. No, cuando ya es todo el tiempo, cuando ya desde que te paras, experimentas esa desazón del día, vas en el carro, en el tráfico hacia el trabajo y te sientes aplastado, o sea, todo el tiempo permanente, ahí estamos en el terreno de estos padecimientos que hablaba de la salud mental, donde colindan la angustia y la depresión. Hay que remarcar en sentido que estos elementos, estos padecimientos de la salud mental tienen también grados, dimensiones, y bueno, los expertos califican en sus grados más avanzados, pues ya como enfermedades que requieren un tratamiento de ciertos tipos, y que puede ser desde comenzar con las terapias hasta medicamentos y demás. Pero eso lo tiene que hacer una persona experta que revise al individuo y que pueda realmente diagnosticarlo.